Buenos días, familia. Una vez más con ustedes, es grato para nosotros que ustedes nos sintonicen en Compartamos un Tiempo Juntos. Deseo bendiciones para usted, para su familia. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado acerca del capítulo 7 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. En esta mañana vamos a hablar del 8 y del capítulo 9, más del capítulo 9 puntualmente. En el capítulo 8, si usted lo ha leído, habla acerca de una visión que recibe Daniel, de un carnero y un chivo, y bueno, baja el ángel Gabriel y le da la explicación correspondiente de lo que era o lo que fue esa visión. Y al final del capítulo 8 dice que Daniel se quedó abrumado y muy temeroso por lo que había recibido como interpretación de aquella profecía. En el capítulo 9 del libro de Daniel hay algo muy curioso que es lo que quiero compartir, y voy a leer el versículo 2 del capítulo 9. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Miren, Daniel había recibido esa visión de parte del Señor, de esa profecía de parte del Señor. Entonces lo primero que fue es a las Escrituras, comenzó a estudiar las Escrituras y se dio cuenta de que iba a haber alguna crisis especial en Jerusalén. Así es que el Señor le revela a través de esas profecías a Daniel, y él ¿qué hace? Comienza a orar. Dice, dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno, y también se puso ropas ásperas en señal de luto, en señal de duelo, por lo que iba a pasar. El pueblo de Jerusalén había pecado, había desobedecido al Señor, pero Daniel se puso a orar y a pedirle al Señor misericordia. Y comienza a orar. Pregunto yo, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? ¿Cuántas veces nosotros recibimos profecía o recibimos una visión, un mensaje de parte del Señor, o en la misma lectura bíblica recibimos alguna palabra muy especial para nosotros, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestro país? Nos ponemos a orar y pedimos misericordia al Señor, o nos ponemos en contacto con el Señor para pedir que nos bendiga. Miremos qué pasó con Daniel. Dice, oré al Señor y confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que aman y obedecen los mandatos. Comienza declarando en su oración, Daniel, lo que es el Señor. Comienza a declarar las condiciones, las características tan grandes que tiene el Señor. Pero, dice en su oración, versículo 5, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. También estaba declarando y confesando Daniel en su oración lo mal que se habían portado, el pecado que había hecho toda la población de Jerusalén. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas. Escúchese bien, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Claro, en los capítulos anteriores se habla claramente de que el Señor le daba sueños al rey, que el Señor le daba profecías al rey, el rey incumplía, y obviamente la justicia del Señor caía sobre el rey y sobre su pueblo. Algo parecido que de pronto podría estar sucediendo en esta temporada. Señor, tú tienes razón, le dice Daniel. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Claro, al enfrentarse al Señor, cuando hemos pecado, todos tenemos vergüenza. Y quizás vamos con la cara agachada, llenos de pecado, de temor y a la vez de humildad, sabiendo de que el Señor nos puede perdonar. Esto nos sucede a todos, dice Daniel, tanto a los que están en Judá, en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Claro, el Señor les había dispersado por haber sido desleales, por no haber escuchado la voz del Señor. Estamos cubiertos de vergüenza. ¿Cuántas veces nos avergonzamos nosotros contra el Señor? En la presencia del Señor, por el pecado que cometemos, por las desobediencias que hacemos, o quizás nos vanagloriamos por el pecado que hemos hecho. Espero que sea lo primero. Daniel continúa en su oración diciendo, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas, habíamos dicho. Todo Israel ha desobedecido. Entonces, claro, en la profecía estaba de que durante mucho tiempo Israel iba a ser devastado, iba a ser destruido, iba a ser tomado, como bien pasó con los caldeos,
medos, con los persas, con el mismo imperio de Babilonia. El hecho importante que quiero resaltar aquí es de que cuando Daniel escuchó la palabra del Señor a través de las profecías de Jeremías, él comenzó a orar. Él comenzó a ponerse en la presencia del Señor para pedir misericordia, reconociendo las bondades del Señor, reconociendo el pecado del pueblo y llenándose de vergüenza ante su presencia. El versículo 17, si me permiten continuar la lectura, dice: oh Dios nuestro, sigue Daniel orando, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos, por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. El santuario estaba desolado y Daniel estaba pidiendo nuevamente en su oración misericordia. Inclínate, Señor, inclina tu oído y escucha mi oración. Clamaba con todas sus ganas, con toda su fe, Daniel, mientras el pueblo seguía pecando. Mientras el resto de Israel, el resto de Jerusalén estaba en pecado, desobedeciendo y sin atender las llamadas de atención del Señor. Señor, óyenos y perdónanos, dice en el versículo 19. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad que llevan tu nombre. Miren, con cuánto ímpetu Daniel pedía en oración al Señor. Y de pronto en el versículo 20 dice que Daniel seguía orando y confesando el pecado del pueblo, rogándole al Señor por Jerusalén en su monte santo. Y dice el versículo 21, mientras oraba, Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en visión anterior, se acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Por la tarde se acercó, había orado todo el día Daniel. Y él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte la percepción y entendimiento. En otras palabras, mira Daniel, escúchame lo que te voy a decir y entiende claramente el mensaje de parte del Señor. Gabriel era el mensajero de parte de Dios. Y la parte más importante que creo que quiero resaltar en esta mañana está en el versículo 23, siempre en el capítulo 9 del libro de Daniel. En cuanto comenzaste a orar, le dice Gabriel a Daniel, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela. Porque eres muy precioso para Dios, presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Mira, este es un lindo ejemplo de lo que pasó cuando recibimos una profecía, recibimos una visión, leemos algo en la palabra del Señor, recibimos algún consejo, alguna dirección, y de pronto para entrar en la presencia del Señor, para pedir misericordia al Señor, para pedir el favor del Señor, para agradecerle al Señor o para cualquier actividad, Daniel o tú o yo, bien, en oración podemos entrar en su presencia, como bien decimos. Y el Señor le da la orden, en este caso, a Gabriel y le dice que vaya donde Daniel y le explique la orden que el Señor ha dado. Y comienza diciendo, en cuanto comenzaste a orar, desde el inicio de la oración, se dio una orden, aquí estoy ahora para decírtela. El Señor personalmente le da la orden a Gabriel para que vaya a la presencia de Daniel y le explique y le diga cuál es el resultado de su oración. Presta mucha atención, le dice. Le explica lo que va a hacer y dice, después de este periodo, le indica que 70 años Jerusalén estará en problemas. Y además, la parte más importante, versículo 26, dice, después de este periodo de los 70 años que estarán en problemas, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria, etc. En definitiva, le estaba dando la profecía que vendrá el ungido y matarán al ungido, Cristo. Mira, este texto fue escrito más o menos 500 y pico años antes de Jesucristo. Más 2000 que estamos ahora, 2500 años antes. Pero 500 años antes de la aparición del Señor Jesucristo ya hubo esta profecía. Y Daniel desde ese momento se puso a orar. Y le dijo que esa profecía no se iba a cumplir inmediatamente, que iba a tardar mucho tiempo. No vamos a interpretar la profecía, pero sí quiero sacar el ejemplo que te acabo de dar.
recibimos algo de parte del Señor, pongámonos a orar y el Señor da la disposición. Apenas comenzamos a orar, da la disposición a sus ángeles para que vengan a mostrarnos el resultado de nuestra oración. Conclusión, el Señor siempre, subrayo, siempre escucha nuestra oración. ¿Estás orando? Pidámosle al Señor lo que necesitamos, pongámoslo en la presencia del Señor, agradezcámosle por todo lo que estamos haciendo, por todo lo que estamos teniendo, por las circunstancias en las que estamos viviendo, que a veces no nos gusta y nos incomoda, pero el Señor tiene el control de tu vida, de mi vida y de todo el universo. Que el Señor te bendiga.